Alfredo Blanco, a quien ya estamos saludando. Alfredo, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, un recambio y una asunción de la CUNSA con una cantidad de, desafíos muy gruesos, ¿no?, en la economía nacional. Sí, bueno, asume en medio de una situación en la cual, digamos, la preocupación obviamente es de muy corto plazo, que es tratar de estabilizar, por un lado, el mercado cambiario. En realidad, aunque ha habido cierta calma, como ustedes mencionaban, todavía estamos lejos de decir que ha pasado la tormenta, Claro. ¿no? Y bueno, y en medio de una tormenta, donde a veces es difícil ver cuál es el puerto finalmente de destino, lo que se impone, bueno, por un lado es mucha prudencia, pero además, bueno, habrá que ver esta semana, después que asume el ministro, cuáles son las reacciones en particular del mercado cambiario. Su desafío obviamente es estabilizar el mercado cambiario, naturalmente tratar de contribuir a morigerar el impacto que la devaluación que ya se produjo tiene sobre el nivel de precios. Algunas de las medidas que se anunciaron, como es quitarle el IVA de algunos de los productos de la canasta básica, digamos, apuntan en ese sentido, pero bueno, obviamente hace falta un esfuerzo muy grande, porque como estaba señalando, los niveles de pobreza en Argentina son realmente muy importantes, y la devaluación necesariamente, alguna parte, a lo mejor no todo, pero alguna parte pasa precio y eso golpea el poder de compra, con lo cual aparece otro efecto adicional, y es que aquella pequeña reactivación que se insinuaba heterogénea y todavía muy lábil en algunos sectores, obviamente tenemos que pensar que se vuelve a diferir en el tiempo. Así que, bueno, habrá que ver cuáles son las decisiones que toma el nuevo ministro, pero van a ser esas de muy corto plazo y no mucho más allá una conversación con el Fondo Monetario, que está, digamos, que tiene que venir una misión por estas semanas, a ver cómo va el cumplimiento del acuerdo con el fondo. Seguramente el cumplimiento a junio se va a registrar, el gobierno va a poder mostrarle que ha cumplido con las metas fiscales, pero bueno, eso fue junio, que junio es casi como la prehistoria después de lo que ocurrió con la política cambiaria, ¿no? Claro, claro. Alfredo, el desafío de la CUNSA, decía usted, es tratar de dar tranquilidad al mercado, de tratar de estabilizarlo. Sí. Hace algún tiempo hablábamos, usted destacaba que el Banco Central tenía poder de fuego como para contener alguna corrida. ¿Sigue teniéndolo? ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué lectura hace de lo que pasó? Bueno, mi impresión es que después de la elección, con el resultado de las elecciones primarias que mostraban un resultado que no esperaba ni oficialismo ni oposición, pero lo que ocurrió en realidad el día lunes, yo ya lo he comentado esto, me dio la impresión que el Banco Central demoró en entrar, es decir, demoró en entrar al mercado cambiario e intervenir vendiendo. A mí me da la impresión, incluso yo lo dije como una especie de humorada, dije el lunes, me parece que el presidente debería decirle a la gente del Central que cuando les dijo el domingo que fueran a dormir, era para que se levantaran temprano. Claro. Porque de hecho, antes de la apertura del mercado, todos teníamos, porque hoy las comunicaciones son tan instantáneas, teníamos ya la información que se derrumbaban los bonos en los mercados externos, los bonos de la deuda argentina, y que además se caía el valor de las acciones. Entonces uno tenía que esperar que el tipo de cambio en el mercado, obviamente, el peso se iba a depreciar, y me parece que demoró el centro. Es decir, siempre yo digo, esto es fácil decirlo a la distancia, pero habría que estar allí en tomar la decisión de vender, pero me da la impresión que dejaron correr demasiado el tipo de cambio, y bueno, eso ya una vez que se dispare es un poco más complejo, ¿no? De frenar. Y correrlo eso de atrás siempre es peor, digamos. Claro, es más complicado. Lo que sucede es que hay algunos colegas y funcionarios que creen, y por supuesto creen legítimamente, que la intervención
digamos, es como un último recurso, que la intervención en realidad distorsiona o que el mercado va a llegar al valor que tiene que estar. A mí me parece que eso no es así y que en realidad es preferible intervenir antes de disparar una situación que además retroalimenta expectativas devaluatorias y entonces ya entran un montón de agentes que inicialmente no estaban digamos en la manada de los compradores que complican más la situación. A mí me parece que eso es lo que ocurrió y además creo que el gobierno el lunes estaba choqueado, razonablemente choqueado, por el hecho de que no esperaba el resultado que finalmente se dio en la plaza. O sea que creo que eso en una economía que es muy vulnerable, en una economía en que cuando pase la inestabilidad cambiaria va a tener los mismos problemas del viernes anterior a las elecciones, pero agravados algunos de ellos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, me parece que el desafío de la CUS es tratar de equilibrar lo mejor que pueda la nave, además en unos meses en que no hay duda que desde la superestructura política va a haber ruidos por el hecho de que vamos camino a la elección. O sea que es un tema que va a tener que, digamos, manejarlo con muy mucha prudencia y además ir abriendo, me parece a mí, una agenda en la cual en algún momento habrá que discutir con el Fondo Monetario y digo, al margen de que se libere el tramo de algo más de 5.000 millones que seguramente se liberará las próximas semanas, 5.000 millones de dólares, pero ir abriendo una agenda para decir, bueno, a ver cómo rediscutimos habida cuenta de las dificultades que puede llegar a tener Argentina con su deuda hacia el año que viene, ¿no? Claro, renegociar lo que se ha firmado en su momento, digamos. Claro, que ya lo ha hecho varias veces, porque en realidad Argentina firmó un acuerdo con el fondo y cuando apenas empezó a funcionar se fue el presidente del Banco Central que lo había firmado, y vino Caputo y se fue Caputo y vino, bueno, lo cual, digamos, no le da mucha, digamos, le genera antecedentes complicados a la gente. Alfredo, ¿cómo se evalúa la gestión de Duhovne? Si uno mira la economía real, un desastre, los indicadores todos se empeoraron, pero desde lo fiscal, ¿hizo una contribución Duhovne? Bueno, depende que si uno tiene la visión de la visión que uno tiene de cuál es el mejor programa antiinflacionario. En realidad, Argentina termina recurriendo al fondo y abandona el programa de metas de inflación para pasar a un programa de control de la cantidad de dinero, como consecuencia de que viene fracasando con el tema de la inflación. Entonces uno dice, bueno, si en realidad uno piensa que lo central, lo que hay que mirar, la variable, digamos, que hay que monitorear es la situación fiscal, uno dice, bueno, en realidad sobrecumplió a veces la meta fiscal, no solamente la nación mejoró su perfil fiscal, sino que las provincias, a partir de las modificaciones que hubo en la relación nación-provincia, han tenido una situación de mayor salud en sus cuentas públicas, pero bueno, en realidad el desafío para cualquier ministro en la Argentina debería ser, me parece, recuperar, por un lado, una senda de crecimiento que Argentina abandonó hace 8 años más o menos, que se estancó la economía, que dejó de crear empleo privado, y además no tener una tasa de inflación escandalosa. Siempre digo yo que si no hubiera ocurrido esta corrida cambiaria, que hubiéramos visto el 2.2% de inflación de julio, que se anunció la semana pasada, claro, el gobierno lo hubiera dado como un éxito, y muchos lo hubieran sentido así porque la tasa de inflación venía declinando mensualmente, pero uno levanta la vista y mira cualquier país del planeta, y salvo excepciones, esa tasa de inflación la tienen en un año, no en un mes. O sea que si uno mira, si uno recuerda las cosas que dijo el exministro Duhovne al lanzar las primeras medidas, al modificar después algunas de ellas o al modificar el acuerdo con el fondo, etcétera, uno diría que me parece que se va con un sabor bastante amargo, habida cuenta que la inflación se mostró ser un problema mucho más grave del que creían, la economía no dio muestras de una recuperación rápida, o sea que, digo, como balance me parece
que no se debe ir satisfecho, yo creo, a su casa, ¿no? Claro. Alfredo, buen día. En esta situación y en este contexto internacional vemos que Brasil tiene alguna intención, no sé si lejana o qué, de abandonar el Mercosur por algunas cuestiones impositivas arancelarias. Vemos lo que pasa en Gran Bretaña con el famoso Brexit, que bueno, podría estar produciéndose en lo sucesivo, guerra comercial China-Estados Unidos. Vemos el mundo tendiendo quizá a estos proteccionismos, algunas políticas de derecha. ¿Cómo queda la Argentina en esta situación con el contexto internacional? Porque la impresión que queda es que muy a favor tampoco juega, ¿no? No, la situación internacional es, bien, para Argentina es un problema para cualquier país, aún para aquellos que no están atravesando una situación como la de Argentina, porque el hecho de que las dos economías más grandes del planeta, digamos, Estados Unidos y la República Popular China, estén en esta tensión permanente, eso afecta a los flujos de comercio, y en la medida en que el nivel de comercio internacional se afecta, bueno, empieza a aparecer la sombra de una posible situación más recesiva, ¿no? La situación de tasas de interés en la Unión Europea, incluso en algunos países ya aparece la idea de decir, perdón, los bancos no tendrían que prestar a tasa nominal negativa, o quien va a hacer un depósito a un banco no tendría que pagar en lugar de cobrar, como consecuencia de que hay digamos, las tasas de interés están a un nivel bajo, y da la impresión que deberían bajar más. De hecho, el conflicto entre el presidente Trump y Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal, digo, el conflicto verbal a los cuales nos tiene tan acostumbrado el presidente Trump, tiene que ver con que dice, bueno, ¿por qué no bajan más rápido la tasa de interés? ¿Y eso por qué es? Porque, para no aburrir con cuestiones técnicas, digamos, pero si uno mira las tasas de interés de corto plazo y de largo plazo, según cómo son, a veces se puede percibir si va a haber o no una recesión, si quienes están en ese mercado están pensando que va a haber una recesión y que consecuentemente con ello las tasas van a tener determinado comportamiento. Entonces, como hay una sensación de que se puede desacelerar, las estimaciones, incluso el Fondo Monetario de Crecimiento del Producto Mundial las ha corregido a la baja, entonces, es un clima que no es el mejor. Aunque podría ser saludable tener tasas de interés muy bajas, que es algo que el gobierno nacional me parece que pensó que iba a ocurrir. Recuerdo en una oportunidad al expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, hablar de un futuro de tasas bajas que le daba más sustentabilidad a la estrategia de un ajuste fiscal gradual financiado con deuda. Sí. Pero, bueno, si bien eso puede ser saludable, que el mundo tenga esta situación de tanta tensión y que puede afectar el crecimiento mundial, no es para nada una buena noticia para la Argentina. Alfredo, la última, ¿hay riesgo de default en la Argentina? A mí me parece que eso es difícil de ver hoy, porque si hoy uno mira solamente las relaciones de deuda sobre productos, uno podría decir, bueno, en realidad hasta 2020 no hay demasiado problema. Además, podríamos pensar, yo diría que lo más probable es que el Fondo Monetario sea esté bastante dispuesto a negociar con Argentina, o a renegociar hacia un programa de facilidades extendidas, que es otra línea del fondo, o a algún tipo de modificación, habida cuenta que el nivel de exposición que tiene el fondo con Argentina es muy alto, ¿cierto? Es decir, el apoyo de más de 55.000 millones de dólares es una cosa realmente muy importante. Entonces, no debería ocurrir eso, ¿no? Ahora voy a repetir algo que creo que dijimos otra vez. Cuando ocurrió esto el lunes, hay quienes dijeron, bueno, en realidad es un cisne negro, por referirse a un hecho inesperado que cambia las circunstancias, un hecho poco probable. Eso se debe creo que ya lo hemos dicho, a un autor que es Taleb, que escribió sobre esos fenómenos. Y yo he dicho, y bueno, Argentina es una granja que cría cisnes negros. Así que cualquiera que está en el gobierno debe saber que los escenarios pueden ser muy variados. Bien. Alfredo, como siempre, le agradecemos mucho. Ha sido un gusto estos minutos con usted. Gracias.